Bienvenidos a este nuevo episodio de Sábelo Todo Podcast, un episodio donde hablaremos del estado crítico que se encuentra Star Trek. Yo me vivo quejando con el estado, no tan crítico, pero el estado deplorable que tiene mi amada Star Wars, la Guerra de la Galaxia. Y la verdad que está muy mal. Y Lucasfilm ha hecho un trabajo desastroso después que compró, en el año 2012 compró Lucasfilm a George Lucas. Disney, cuando Disney la compra. Pero la verdad que el declive en relevancia, en calidad, en footprint generacional, en importancia, o sea, cualquier métrica que se mida, lo que era Star Trek hace 20 años, 30 años, 40 años y lo que es hoy, es algo sin precedente. Y si se compara el producto de hoy con el producto de antes, la verdad que no hay otra forma de decirlo que no es que Hollywood mató, el Hollywood moderno mató Star Trek. Una de las fuentes más ricas, no solo de ganancia, y no solo no solo era un IP ultra reconocido, sino es que tenía una fuente de fanáticos llamado Trekkies, más fervientes, más leales, más nerds, que se estudiaban hasta los pormenores de una nave, que una nave ficticia. Es una cosa de verdad que da pena. Pero antes de hablarles de lo que está pasando hoy en día, del desastre que es hoy en día Star Trek, la nueva versión, vamos a echar un poquito para atrás, porque para analizar lo que está pasando hoy, hay que ver lo que pasó ayer. Star Trek, como ustedes saben, es una serie del año 1966 de Gene Roddenberry, que sale en medio de lo que fue una revolución en la televisión a color en los años 60. Era una serie futurista de ciencia ficción, muy dedicada a la exploración del ser humano. Era una serie que tenía, Roddenberry la impregnó, era una serie muy progresista, pero una serie progresista en el sentido de que miraba el futuro de la humanidad de una manera muy optimista. Por ejemplo, en la serie original y en las películas de la serie original y en The Next Generation, bueno, me estoy adelantando al recuento, pero en toda la historia de Star Trek, hasta lo que estamos viendo últimamente, del año 2009 a la fecha, estaba lo que le llaman, o lo que Roddenberry le llamó el Prime Directive, que era cómo podía el crew del Starship Enterprise, Kirk, Spock y compañía, cómo ellos, explorando la galaxia y entrando en contacto con otras civilizaciones, cómo debían de comportarse, cómo debían de interactuar, cómo debían de explorar su cultura y demás. Entonces, la serie fue una serie que fue modestamente exitosa, incluso fue cancelada como a los 4 o 5 temporadas. No fue un fenómeno como la que salió más o menos al mismo tiempo, que fue Batman, el Batman de Adam West, que sí fue un éxito y capturó el zeitgeist rotundamente, pero no, Star Trek no fue tan así, pero sí fue una serie muy interesante, una serie, los guiones eran guiones muy pensados, había un mensaje muy marcado de mejorar la humanidad. Fue una serie donde fue la primera serie donde hubo un beso interracial entre un hombre blanco y una mujer negra. Primera vez que había un guión que dictaba que eso pasara, y fue el famoso beso entre James T. Kirk y Uhura, que pasó en la serie. Uhura siendo una mujer negra y él un hombre blanco. Y acuérdense que eso pasó en medio de ese clamado que estaba pasando en Estados Unidos de los 60 de igualdad racial y demás. O sea que también hubo un capítulo muy famoso
donde el Enterprise llega a un planeta donde ha habido una evolución total de todas las especies y de todos los habitantes por una guerra entre dos bandos, porque eran personas que tenían la mitad de la cara blanca y la mitad de la cara negra, y entonces tenían que coexistir y nunca pudieron coexistir y nada más quedaron dos hombres. Obviamente, ahí están hablando obviamente de la relación interracial entre un hombre blanco y un hombre negro. Pero eso era, o sea, Star Trek era una serie muy interesante, muy inteligente, que te daba de qué pensar. O sea, a diferencia de lo que estamos viendo hoy en día, y no me voy a adelantar cuando yo vaya a criticar lo que estamos viendo hoy en día, la serie clásica te tocaba temas progresistas, temas liberales, pero de una forma muy inteligente. Los guiones eran muy inteligentes, donde no te daban una galleta con lo que se supone que el director, el creador o el escritor entienda que es el mundo moderno o el mundo perfecto, voy a llamarle así. Entonces, ¿qué pasa? Cancelan la serie, no tiene mucho rating, pasa un tiempo, pero ¿qué pasa? Llega un terremoto en la industria en el año 1977, que es la Guerra de las Galaxias. Entonces, cuando llega la Guerra de las Galaxias en el año 77 y rompe todos los récords de taquilla, pero cuando yo digo roto, se convirtió en la película más taquillera del mundo de una manera abismal. Le ganó a Tiburón, que 2 años antes se había convertido en la más popular. Pone de moda, el éxito de Star Wars pone de moda todo lo que está en el espacio. Entonces, como suelen hacer los estudios, rápidamente ellos buscaron cuáles eran los IPs que ellos podían desarrollar, y a Roddenberry le dan la idea de que, ven acá, pero ¿por qué tu serie, que fue un éxito modesto en los años 60, Star Trek, por qué no hace una versión cinematográfica? Entonces, en el año 79 se hace la versión cinematográfica de Star Trek, donde es una mezcla entre la serie original y más o menos 2001 de Stanley Kubrick. O sea, fue una película muy cerebral, muy de ciencia ficción, brainy. Porque dicho sea de paso, y haciendo un paréntesis, la ciencia ficción siempre se ha caracterizado por ser una literatura muy densa, muy inteligente. Hay que tener 12C, hay que tener materia gris para realmente ser amante de la ciencia ficción. Y Star Trek 79, Star Trek The Motion Picture, así era que se llamaba, presenta una película muy artística, muy densa. Hay un director's cut que le añade 20, 30 minutos a la película, porque la película fue tan cerebral que el estudio entró en pánico y después la cortó, y la versión que salió en los cines no fue la versión realmente. O sea, el final lo cambian, pero la película es lo suficientemente exitosa para que el estudio siga creyendo y le tenga fe a esta propiedad intelectual de Star Trek, y llega en el 1982 la película que realmente pone en el mapa a Star Trek en el mundo moderno, en el mundo de los 80, que fue Star Trek 2, The Wrath of Khan, que es una película, de verdad, o sea, The Wrath of Khan, quien no la ha visto, tiene que verla, porque esa película es descomunal de lo ápera que es. Khan, esterilizado, interpretado por Ricardo Montalbán. Khan es un personaje, un villano que sale en la serie original. O sea que lo chulo de esto es que realmente es una continuación de una historia que se origina en la serie original de los años 60 y después en el año 82 en Wrath of Khan. Y no se la voy a contar, pero la película, ahí es que realmente Star Trek encuentra el balance perfecto entre lo brainy, lo intelectual, la ciencia ficción pura de la película, de la parte 1 de la película de Motion Picture, y una película un poquito más, con un poquito más de acción, un poquito más dinámica. Encuentra el balance perfecto. Entonces,
no se la quiero contar. Pasa algo con el hijo de Kirk, pasa algo con Spock. Se da una de las escenas más famosas en la historia del cine, incluso. Esa escena final, o casi al final, entre Kirk y Spock. La película es un éxito rotundo y descomunal. Después viene la parte 3, que se llama La búsqueda de Spock. Nuevamente un éxito, aunque la crítica, que había sido un poco tímida con la primera y fue mayormente positiva con la segunda, en la tercera también se va un poco tímida. Después viene la parte 4, que fue un éxito rotundo, que se llamaba The Voyage Home, que es que, y aquí nuevamente se ve lo progresista y las ideas progresistas que tenía conceptualmente hablando Star Trek. Ahí tocan el tema de la capa de ozono, tienen que viajar al pasado a San Francisco de los años 80 para buscar unas ballenas, que las ballenas emiten unos sonidos que... Ciencia ficción, pero muy bien hecha. Viene la parte 4, es un rotundo éxito de taquilla y éxito de crítica. Viene la parte 5. La parte 5, dirigida por William Shatner, es un fracaso de todos los lados, un fracaso de taquilla y un fracaso de la crítica. A Shatner no le va bien para nada como escritor, como director. O sea, a diferencia del Leonard Nimoy, que sí fue el director de la parte 4 y la dirigió de una manera magistral y recibió accolades por eso, a Shatner no le va bien, nunca le fue bien cuando lo intentó. Entonces llega la parte 6, que la parte 6 es mi favorita. Se llama The Undiscovered Country. Se trata sobre... es del año 1991, es la última película de la saga original de Star Trek, con el elenco original de Star Trek. Y como cae en el 91, en medio de la caída, del fin de la Guerra Fría y de la caída del muro de Berlín, un par de años antes, el guión de la película muy inteligentemente hace un símil de lo que está pasando en el mundo real y como que equipara que los Klingons, que son los enemigos naturales de la Federación, los Klingons vienen siendo la Unión Soviética y la Federación viene siendo los aliados, Estados Unidos. Y entonces en The Undiscovered Country, los Klingons y la Federación hacen la paz, como pasó con la Unión Soviética de Estados Unidos. Y entonces se da ese proceso de enfriar esa Guerra Fría que tenían esos dos bandos, y pasa algo, pero la película es brillante. No es coincidencia que la parte 6 es dirigida por el mismo director de la parte 2. Perdón, que se me escapa su nombre. Seo, si tú puedes ayudarme, ¿cómo se llama el director de Wrath of Khan y de la parte 6 de Star Trek? Pero la película, la parte 6, es un éxito rotundo también, y termina con lo que yo considero que es el mejor final de una saga en la historia del cine. O sea, la película termina de una manera, mira, yo me engrifo más de pensarlo porque realmente a mí me impactó eso cuando joven. La película termina... Nicholas Meyer. Nicholas Meyer, exacto, Nicholas Meyer. Es el director de la 2 y de la 6. Wow, un titán de Star Trek, porque pegarle en la 2 y la 6, wow, de las 6 películas, las 2 mejores las dirigió ese señor. Pero lo interesante de la 6, que nuevamente es mi favorita, yo creo que gran parte de lo que me gusta de esa película es de la forma que cierra la historia de ese crew del Enterprise, que empezó en el 66 con la serie y termina en el 91 con la parte 6 de las 6 películas originales de la... O sea, ahí nosotros vemos cómo se cierra la historia de Kirk, de McCoy, de Spock, de Zulu, de Uhura, de Chekhov, del crew original. Entonces, oigan cómo termina, qué interesante. Ya la serie no esconde, la película no esconde que el crew del Enterprise ya hay que retirarlo, ya se acabó. O sea, ahí hay como que se rompe el cuarto, lo que le llaman la cuarta pared, el fourth wall, porque están pasando dos cosas en paralelo. Está pasando de que realmente los actores
de esos personajes ya está muy viejo para seguir en esas aventuras. Y entonces la película interpreta lo viejo que están los actores, como que lo viejo que están los personajes, y entonces el Starfleet Academy los retira. Entonces, Uhura recibe un mensaje de Starfleet diciéndole, gracias por su servicio, dense la vuelta y vuelvan a anclar la nave y muchas gracias por su servicio y váyanse para su casa y usted está retirado. Y Spock dice algo muy jocoso. Spock es un vulcano, es un Vulcan. Y los vulcanos, los Vulcans son totalmente racionales, cero emoción. En el caso específico de Spock, Spock es 50-50 o es mezclado porque él es de madre humana y de padre vulcano o Vulcan. Entonces, él tiene como un chin. Él es, de la forma que él se comporta, él es 80%, 85% Vulcan, pero él siempre tiene un 15% de humano que ahí le sale la emoción. Entonces él dice algo muy jocoso y él dice, si yo fuera humano y yo escucho ese mensaje, yo lo mandara a la porra y yo hiciera lo que yo quisiera y lo dice de una forma como que si yo fuera humano, como que diciéndole a Kirk que sí es un cabeza caliente y fue un cabeza caliente en la serie original en las películas, como diciéndole a Kirk, eso es lo que tú tienes que decir. Efectivamente, Kirk dice, yo no le voy a hacer caso a lo que me están diciendo mis superiores, yo voy a dar una última vuelta por la galaxia. Le da un easter egg a la novela de Peter Pan con una cosa que él dice ahí. Pero lo más bonito de cómo termina la película es que la película termina con ese icónico tema de Star Trek y esa icónica Starship Enterprise volando a la velocidad de la luz y después termina en pantalla gigante con una firma diciéndole un bye bye a todos nosotros los fans, la firma de los actores. O sea, sale la firma de William Shatner, de Leonard Nimoy. O sea, y es como el send-off perfecto, porque literalmente, gracias por todo, nos vamos. Entonces, cuando se acaba esa serie de películas en el año 91, ya había habido un revival en el año 87, 4 años antes, ya había habido un revival en la televisión con Star Trek The Next Generation, que fue una serie que viene 100 años después de lo que había pasado en la serie original, y es un crew nuevo con Jean-Luc Picard como el capitán de la nave. Está Data, o sea, es un crew totalmente diferente. Es una serie ya más con la sensibilidad de los 80, pero nuevamente muy densa, muy inteligente, muy ciencia ficción. Le hablaba a los fanáticos y a nosotros los espectadores, le hablaba de una forma inteligente, nos ponía a pensar. La serie es excelente. O sea, si comparamos The Next Generation con la serie original de Star Trek, perdón para los Trekkies que son old school, pero yo creo que The Next Generation se la lleva por mucho. Es mucho mejor serie. Aunque si nos vamos a comparar las películas, ya esos son otros 500. Entonces, The Next Generation estaba teniendo éxito de una manera moderada, porque era más que nada un éxito en sindicación, o sea, en syndication. Syndication no es más que cuando una serie de un canal formal llega a 100 capítulos, ya esa serie se puede vender para que salga en el cable, para que salga en las cadenas de televisión muy locales de los pueblitos. Entonces, la serie de The Next Generation estaba teniendo una segunda vida en syndication y estaba siendo muy popular, hasta el punto de que el estudio Paramount decide, cuando se acaba en el 91 el crew original del Enterprise, decide retirar la serie de televisión de Next Generation y pasarlas a las películas. Lo mismo que pasó con la serie original. Ahí empieza ya en el año 94, la primera se llama Generations, que ahí salen los dos capitanes, sale el capitán Kirk y el capitán Picard.
por una cuestión de time travel, se juntan los dos, sale uno que otro personaje de la serie original, pero la película no es muy bien recibida, la película no es muy buena. Fuera del novelty de ver los dos capitanes trabajando juntos, incluso el mismo Picard no se ve muy cómodo con la situación, porque Picard siempre había sido como que el macho alfa. Pero la película es buena, fue un éxito de taquilla. Yarjura HVAC es una firma de ingenieros y contratistas mecánicos especializados en aire acondicionado, ventilación y controles automáticos para grandes proyectos. Con más de 45 años en el mercado, son los representantes exclusivos de XPX Technologies, fabricantes de la torre de enfriamiento Marley, líderes mundiales de enfriamiento por evaporación. Yarjura HVAC, somos expertos en climatización. Y viene la segunda versión de película del crew del Next Generation, que fue First Contact, que sí fue un éxito rotundo. Ahí sale lo del Borg. Entonces vienen las películas. Las películas están sucediendo. Son éxitos moderados. No voy a decir que son blockbuster a nivel de Jurassic Park, ni mucho menos, pero mantenían viva el IP. Mantenían vivo la filosofía de Star Trek, lo que se suponía que fuera Star Trek, y lo mantenía en el zeitgeist, o sea, la gente hablaba de Star Trek. Paralelamente, entonces vienen 3 series de televisión que coinciden con lo que está pasando en el cine. Entonces viene la primera, que es Deep Space Nine y Voyager, que suceden al mismo tiempo con The Next Generation, o sea, durante el mismo timeline. Lo que permite que algunos personajes hasta crucen. Personajes del The Next Generation, tú lo ves en Voyager y lo ves en Deep Space Nine. Y después viene una que se llama Enterprise, que viene siendo 100 años después de lo que pasó 100 años antes de lo que pasó en The Next Generation. O sea que es después de la original, pero antes que The Next Generation. Hasta ahí está todo bien. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2005, por ahí, hay un merger en Paramount con Viacom, con CBS. Se hace un conglomerado. Entonces, cuando se hace un conglomerado, muchas de las propiedades de Paramount, del estudio, pasan a ser parte de este conglomerado. Y entonces empiezan como a dividirse las piezas. Y cosas que antes controlaba el estudio de cine, empieza a controlarlo el canal de televisión CBS o empieza a controlarlo otras divisiones que tenían. Lamentablemente se toma la decisión, como en ese momento habían 3 series de televisión recientes de Star Trek y las películas no le estaban yendo tan bien, se toma la decisión de que Star Trek es una propiedad más propia de la televisión que del cine y se pasa a CBS. Entonces, cuando entra CBS, entra bajo la tutela de un señor llamado Les Moonves, que no quería saber de Star Trek. Y la tira, la descarta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelve otra vez la fiebre, después de reactivarse, porque fíjense que todo tiene que ver en la entrada o la salida con la Guerra de la Galaxia, con Star Wars. Después del éxito rotundo de las precuelas de Star Wars, 99, 2002 y 2005, éxito rotundo con E mayúscula, a Paramount de nuevo se le prende el bombillo de que vamos a reactivar a Star Trek. Pero ¿qué pasa? Star Trek en ese momento era propiedad de CBS, porque aunque las empresas estaban bajo la sombrilla de Viacom, de CBS, de Viacom, CBS y Paramount eran entidades paralelas. Eran hijos de la misma madre y padre, pero eran hermanitos aparte, con gustos separados y con prioridades separadas. Entonces, Paramount Pictures era dueño, en ese momento era dueño de todo lo que había pasado en Star Trek hasta la parte 6 de Star Trek, hasta The Undiscovered Country. Personajes, tramas y demás. CBS era dueño de la serie de televisión
y de uno que otro personaje o características que se habían compartido. Entonces, para desarrollar una película, una serie de nueva, yo de verdad no entiendo por qué simplemente no se pusieron de acuerdo Paramount y CBS y le dieron los derechos de nuevo a Paramount y le decían a Paramount, haz lo que tú quieras con esto, que ya tú sabes hacerlo. Entonces, ellos desarrollan, y esto parece ciencia ficción, o sea, la historia de Star Trek, la historia en vida real de Star Trek es full ciencia ficción. Los creadores, que entre ellos estaba Bad Robot, nuestro amigo infame J.J. Abrams, ellos deciden crear un timeline paralelo que le llaman el Kelvin Timeline. Le llaman el Kelvin Timeline, ¿por qué? Porque el papá de Spock, y eso se ve en la versión 2009 de Star Trek, tiene un incidente en el USS Kelvin, en la nave Kelvin, piloteada por el papá de Kirk, donde él se ve en una situación donde hay una divergencia entre el destino, vamos a llamarlo así, y se hace una línea paralela, un destino paralelo, un timeline paralelo, donde se desprende de la historia que ya nosotros conocemos. O sea, y este desprendimiento es previo a la serie original del 66. O sea, cuando Spock estaba chiquito, imagínense, si la serie del 66 es del año, no me acuerdo específicamente, pero creo que es del 2300. Esto estamos hablando que sucedió en el 2250. En el 2250 o en el 2270, al papá de Kirk en el USS Kelvin tiene una divergencia, se crea un paralelo y entonces hay un nuevo timeline que se llama el Kelvin Timeline. Todo esto es para poder utilizar los personajes, pero sin tener el baggage de lo que había pasado antes. Entonces crean una versión paralela de Star Trek. Esto le permite a ellos en el año 2009 hacer una película muy entretenida, realmente más parecida a la Guerra de la Galaxia que un Star Trek, porque no era para nada inteligente, no era para nada cerebral, era una película de acción, pero fue muy entretenida. Yo en lo personal, a mí me encantó, pero yo la veía más con el entusiasmo de por fin volver a ver Star Trek, los personajes originales, un elenco, obviamente, personajes clásicos, pero con actores nuevos, porque la serie era cómo empezaron ellos, cómo llegaron a ser lo que son eventualmente. Y la serie es muy buena. La película es muy buena. Entonces después viene la parte 2, que es una copia, y ahí es que viene el villano de toda esta historia, que se llama Alex Kurtzman, que es un guionista. Él escribe una versión moderna de Wrath of Khan, un desastre, se llama Into Darkness, y después viene la parte 3, que es Star Trek Beyond, que es muy buena, que es el director Lin, el mismo director de Aquaman y de Fast and the Furious 7, si no me equivoco, o 4. No, perdón, 4, 5 y 6, creo que es esa 3. Pero la película ya, Justin Lin, pero la película la parte 2 había sido tan mala que ya la gente se había apagado. Además que salió muy tarde. Entre película y película duraron hasta 4 años para sacarla y como que se apagó el fuego. Pero ¿qué pasa? Hasta ahí no es el problema. O sea, hasta ahí Star Trek no estaba como está hoy en día. Lo que pasa es que cuando la película, la tercera, Star Trek Beyond, es un fracaso de taquilla, el estudio le pierde la fe y la descarta por completo. Descarta el IP por completo y se lo pasa a este señor, a Alex Kurtzman, para que él lo dirija. Y este es un tipo que está obsesionado con el DEI, obsesionado con el wokeness, y entonces él malinterpreta el concepto original de Star Trek, que era progresista, que lo presentaba de una manera inteligente y subliminal, lo pone ahora, versión 2020, de la manera más burda, woke. Por ejemplo, la primera serie que fue Star Trek Discovery, una serie atroz que todo tiene que ver con DEI, los hombres son lo malo, las mujeres siempre son las buenas, los hombres que son buenos tienen que ser obligados
con inclinación homosexual, todo es un día y hablan de la injusticia de los negros. O sea, entonces, aparte de todo esto, si esos temas tan importantes como lo son, fueran tocados de una manera inteligente, de una manera cerebral, pero no, eran los guiones de la manera más básica posible. Obviamente, la serie es rotundamente rechazada por el público. Netflix, que le interesa el IP de Star Trek, compra las primeras 3 temporadas y la pone en su plataforma de streaming, y eso le da un chin de exposure, pero ni así. O sea, la serie es tan poco vista que Netflix al tercer año se sale y dice, señores, yo no quiero más con Star Trek. Entonces, este hombre, Kurtzman, no se limita a esto de Discovery. Cuando él se da cuenta que Discovery no lo van a renovar, entonces él se inventa una que se llama Strange New Worlds, que es bajo el timeline de Kelvin, el crew original, pero versión comedia. Entonces tú tienes acción y comedia, hasta el punto de que hay un capítulo de Strange New Worlds que es completamente un musical. Tú ves los tipos cantando, o sea, ya ustedes se imaginan. También Kurtzman se inventa una serie de Picard, una serie de qué le pasó a Jean-Luc Picard después de acabarse toda la película y después de como lo dejamos al fin de la historia cuando lo dejamos. Obviamente, con el Optical DI, Picard es un loser, lo mismo que le hicieron a Indiana Jones, lo mismo que le hicieron a Luke Skywalker, el mismo tratamiento. Picard es un viejo loser, él tiene que disculparse por todas las cosas heroicas que hizo, porque quizá la hizo a costilla de una minoría. Siempre hay una mujer joven que es más inteligente que él y lo pone en su puesto. Todo eso pasa. Para la dicha de los fanáticos de Next Generation, la temporada 3 de esa serie Picard, Kurtzman no se ve involucrado porque está haciendo una serie de televisión, de una precuela del Silence of the Lambs de Clarice Sterling, de la investigadora del FBI, de la gente del FBI. Se llama Clarice. Un fracaso también. Todo lo que hace Kurtzman es un fracaso. La temporada 3 sí viene los productores originales que tuvieron involucrados con The Next Generation, y es excelente. Y es lo único redimible de todo lo que ha pasado con Star Trek últimamente. Entonces, la gota que derrama el vaso, y es la razón por la cual yo estoy hablando aquí de este tema, es que después de Picard, esta gente se inventan lo que se llama Star Trek Starfleet Academy. Starfleet Academy es un concepto que viene de la película del 2009. Porque la película del 2009 inicia con Kirk jovencito, pero después se ve un Kirk ya saliendo de la adolescencia, un joven Kirk que entra al Starfleet. Y aunque la película, por un tema de edición y de running time, no puede dedicarle mucho tiempo a eso, sí se ve él cuando entra a la academia y ahí conoce a McCoy y empieza a tener una relación con Spock negativa en ese momento, antagonista, pero lo tocan. O sea, el concepto del Starfleet Academy, de qué estaba pasando en eso, es un concepto que se quería tratar desde hace muchísimo tiempo. Pero ¿qué pasa? Starfleet Academy, según el mismo Gene Roddenberry y lo que se estaba hablando del año 66, era una academia de los mejores cadetes del mundo que entraban después de múltiples filtros, entraban a ser miembros del Starfleet y poblaban los Starships, que vienen siendo la versión de un portaavión hoy en día. Entonces, siempre quedó claro que para tú ser miembro del Starfleet y eventualmente miembro de un Starship, tú eras el top 1% en inteligencia, en estudio, en físico, en todo. En todo. Entonces, esta vaina que hay ahora, que se llama Starfleet Academy, es todo lo contrario. Es una colección de
todos los estereotipos DEI que ustedes pueden imaginarse. Ahí hay personas obesas, hay personas homosexuales, hay personas debiluchas, hay personas que... O sea, y literalmente en el primer capítulo hay una señora, hay una muchacha obesa que le dice a su instructor que se comió su interruptor. Por donde habla se lo tragó. Y entonces la directora de la academia es una persona, es una capitana que no, interpretada por Holly Hunter, que no respeta su posición, se sienta con una chabacanería. Los Klingons, que siempre habían sido o antagonistas, lo peor que se enfrentaba a Starfleet, o eran personas, guerreros, porque estos son gente, es una raza de guerreros que llegaban, que fueron parte ya de Starfleet, después de la alianza que hubo y lo que se ve en el 2000 en The Undiscovered Country, en la parte 6 de la serie original. Eran, incluso en The Next Generation, Dwarf es un Klingon, pero es un Klingon de características. Pues entonces, el Klingon de ahora es un Klingon que es un tipo que está muy consciente de sus sentimientos, que le gusta pintar y que en el último capítulo se salió del closet y dijo que él es homosexual, que a él le le gusta su mismo sexo. Dicho sea de paso, estamos hablando de que un Klingon, en todo caso, le gustaría otro male Klingon, no un humano como se ve en la serie. La serie se ha convertido en un hazme-reír. Es la razón por la cual yo le estoy hablando de este tema ahora. La serie ha sido totalmente ridiculizada. En YouTube hay miles de essays hablando lo mal que le ha ido esta serie. Es tanto así que el estudio Paramount subió el primer capítulo gratis, en calidad 4K, presentación oficial, con un premiere, y solamente lo vieron 1,000 gente. En el live nada más se metieron 1,000 gente. Ahí ustedes se dan cuenta el estado deplorable que está en Star Trek. Ya filmaron una segunda parte, o sea, una temporada 2 de Starfleet Academy, pero es tan desastroso el tú comparar lo que han hecho con esa preciosa obra de arte como hizo Gene Roddenberry con Star Trek. Esa serie tan inteligente lo han resumido a una colección de clichés ideológicos y de DEI, diversidad, equidad, inclusión, que da pena. O sea, da pena como Hollywood, con su afán de plasmar sus inclinaciones ideológicas, ha destruido por completo Star Trek. Hasta el punto de que, a diferencia de otros IP que también Hollywood se lo ha llevado de encuentro, yo dudo que haya futuro para Star Trek. De la única forma que puede haber futuro para Star Trek es si esa gente dicen: hasta aquí llegamos, vamos a apagar este fuego, vamos a enfriar esto y hablamos en 15, 20 años. Y en 15, 20 años, si viene una gente que ama lo que era el Star Trek original, un Trekkie de verdad, una gente que le guste la ciencia, que le guste la ciencia ficción, que le guste los temas densos que se exploran en ciencia ficción, que quiera explorar el futuro de la humanidad en otros planetas. O sea, lo que era antes, la exploración que se visitaba en Star Trek, quizá pueda tener un futuro, pero yo lo dudo. Esto es todo lo que le tengo para este capítulo de Sábelo Todo. Muchas gracias por su sintonía. Sí me gustaría que los que son fans de Star Trek escriban en los comentarios, díganme qué ustedes piensan. Le voy a poner en los enlaces el final de Star Trek 6 y le voy a poner en el enlace también alguna de las escenas que yo le he hablado, por ejemplo, del beso interracial que pasó en el 68, de la gente esta que eran mitad blanco y mitad negro, y algunas de las cositas. ¿Y por qué no? Hermano,
Le iba a poner unos links de lo que estamos viendo hoy en día, pero yo no quiero que ustedes vean eso y le den un view a esa atrocidad de Star Trek. Así que muchas gracias por su sintonía y nos vemos para la próxima. Chao.